cómo enfrentar las dudas. Cómo enfrentar las dudas. Y vamos en el capítulo 7 y vamos a hablar de los versos 18 al 23. Y antes de leerlo, quiero hablarles un poquito del contexto, en dónde nos quedamos la semana pasada. En este capítulo 7 de Lucas hemos visto mucha actividad en el ministerio de Jesús. Si recuerdas, las últimas 2 semanas veíamos 2 grandes milagros que Jesús realizó. El primero fue el milagro de sanar de una enfermedad terminal al siervo del centurión. Si recuerdan, que no tuvo ni siquiera que ir a su casa, solo dio una orden y esta persona a punto de morir, Jesús la sana, sin siquiera tocarlo. Y la semana pasada veíamos con el pastor Héctor que Jesús resucitó a un hijo de una viuda. Lo resucitó, estaba muerto y lo resucitó. Y suena eso difícil de creer, ¿no? Para nosotros lo leemos y tú, esto es una alegoría. No, no era una alegoría. Lucas es un relato histórico, sucedió. Y suena difícil de creer, pero imagínate lo que fue para esa gente vivirlo. Ver que un muerto resucite. Y nomás para mencionar los 2 últimos versos de la sección pasada, los voy a mencionar. Después de que Jesús resucitó a este niño, decía, en los versos 16 y 17 decía, y un gran temor se apoderó de la multitud, y alababan a Dios diciendo, un profeta poderoso se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado hoy a su pueblo. Y las noticias acerca de Jesús corrieron por toda Judea y sus alrededores. Y ahí es donde retomamos la historia el día de hoy. ¿Qué les parece si vamos a Lucas 7, al verso 18? Vamos a leer del 18 al 23. Quien lo tenga ya listo se pone de pie, por favor. Vamos a leer la Biblia juntos. No se enoje porque lo levantamos y lo sentamos. Es para que se ejercite. Ya se ha levantado mucho. Mientras le pedimos a nuestra hermana Manín. ¿Cuántos tienen ganas de ver a nuestra hermana Manín? Tenemos rato que sale y para casarla. Venga, hermana Manín, nos va a ayudar a leer. Nuestra hermana Manín de Chiapas. La vamos a presentar. Nos ponemos de pie. Nuestra hermana Manín nos va a ayudar a leer. Y mientras ella lee, lo seguimos con la vista y oramos al terminar. Gracias. Buenos días, hermanos. Siempre es un placer saludarlos desde acá. Bueno, vamos a leer Lucas 7, del 18 al 23. Dice, la palabra de Dios dice, los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas. Y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarles, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y de plagas, y de espíritus malos, y muchos ciegos le dio vista. Gracias. Y respondiendo Jesús le dijo, vayan y hagan saber a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Gracias, hermana. Oramos. Señor, gracias, Señor, porque nos das el tremendo privilegio, Señor, de tener la luz de tu palabra, Señor. Es un privilegio, Señor. Hubo muchos siglos donde tu palabra no se podía leer así, donde no había acceso a ella, donde no podíamos tener estos 66 libros en un compendio, pero gracias a tu infinita misericordia y poder, Señor, tú has hecho que tu palabra pase de generación en generación y que se cumpla lo que tú dijiste, que cielo y tierra pasará, pero tu palabra no pasará. Es un privilegio, Señor. Y te pedimos, Señor, que esta mañana tu palabra nos hable, Señor, nos transforme, que no solo nos dé información, nos dé transformación, Señor, que podamos conocerte más a través de escudriñar lo que tú hiciste, lo que tú dijiste, Señor. Háblanos, prepara nuestros corazones y ayúdanos a mantener nuestra mente en una misma cosa esta mañana, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos, y vamos a arrancar juntos.
Me da mucho gusto ver caras nuevas. Seguramente muchos son familia de aquí, que les damos la bienvenida. Y vamos a tratar de que, aunque a lo mejor nunca has leído la Biblia, puedas entender un poco lo que vamos a hablar. Y nos vamos a ir verso a verso. Y empezamos el verso 18. Dice: los discípulos de Juan el Bautista le contaron todo lo que Jesús hacía. Juan el Bautista. ¿Recuerdan a Juan el Bautista? Lo veíamos desde el primer capítulo de Lucas. Y nos volvemos a topar con este personaje especial en este evangelio. ¿Quién era Juan el Bautista? Juan el Bautista, desde el capítulo 1 nos enterábamos de que era primo de Jesús. Y es muy posible que Jesús y él hayan crecido juntos, porque nacieron por meses de diferencia y eran primos. Entonces lo más seguro es que habían crecido juntos. Y en ese mismo capítulo 1 veíamos también que Juan fue un niño milagro, literal. Nació de una pareja de ancianos estériles. No nos dice la edad, pero nos dice que eran muy ancianos. 150, no sé, 80, 90, pero nos dice ancianos. Y nos dice que eran estériles. Y él nació de una pareja estéril. Y Dios envió varias señales mientras Juan estaba en el vientre, antes del embarazo, durante el embarazo. Varias señales veíamos para mostrar que este niño iba a ser especial. Ese era Juan el Bautista. Y luego en el capítulo 3, ya no nos habla de su infancia, pero veíamos que Juan estaba adulto y Juan se había convertido en un gran predicador. Nos dice que multitudes venían a escucharlo y a bautizarse en el río como señal de arrepentimiento. Y de hecho, veíamos aquí que Juan bautizó a Jesús, si lo recuerdan. Se le conoce como Juan el Bautista por su mensaje y por lo que hacía. Y más adelantito en ese capítulo 3 veíamos también que Juan se metió en problemas por reprender públicamente a un gobernador romano, porque este gobernador había tomado a la esposa de su hermano como mujer y además era un tirano, hacía muchas maldades. Y Juan no se cayó y lo reprendió públicamente por sus maldades. Y eso ocasionó que Juan terminara en la cárcel. Y eso pasó en el capítulo 3 y luego le perdimos la huella y ya Lucas no lo ha vuelto a mencionar. Y aquí aparece de nuevo Juan. Pero Juan ahorita está en la cárcel y por haber predicado. Ese es Juan. Y luego también notamos una palabra muy interesante que dice aquí: los discípulos de Juan. Este texto menciona que Juan tenía discípulos y déjenme explicarles por qué. En esta cultura judía, a los maestros de las escrituras o a los predicadores se les unían hombres para aprender de ellos. Y estos hombres andaban con estos maestros de arriba hacia abajo, estaban aprendiendo todo. Aprendían todo lo que él les enseñaba, andaban para arriba y abajo con él, y a estos aprendices se les llamaba discípulos. Esa es la razón por la cual Juan aquí tiene discípulos. Y también es la razón por la cual Jesús tuvo sus propios discípulos. Entonces, entendamos un poquito. Estas personas son hombres que están siguiendo las enseñanzas de Juan. Y luego veamos lo que estos discípulos de Juan están haciendo en este verso. Dice que le contaron todo lo que Jesús hacía a Juan. Ellos estaban impresionados con todo lo que Jesús estaba realizando. Pues imagínense ver lo que Jesús estaba haciendo. Y vienen a contarle a su maestro Juan sobre Jesús. ¿Qué es lo que ha venido realizando Jesús que tiene asombrados a los discípulos de Juan? Como lo mencionamos, podemos hablar más cosas atrás, pero en un solo capítulo. Jesús acaba de sanar a alguien con enfermedad terminal y Jesús acaba de resucitar a un muerto. Entonces esto... No había periódicos, pero era un pueblo, Capernaum, y se corría rápido como pólvora lo que sucedía. Tan mitoteros como los del pueblo de... no iba a decir Guamuchi, pero hay muchos, me pegan. Eran cálidos en Capernaum. Entonces, pues el asunto es que se estaba corriendo todo lo que Jesús hacía. Y Juan tiene esta reacción
los discípulos de Juan tienen esta reacción y van a contarle a Juan lo que está sucediendo y veamos cuál fue la reacción de Juan cuando se enteró de esto que estaba haciendo Jesús. Y vamos al siguiente verso y dice: entonces Juan llamó a 2 de sus discípulos y los envió al Señor para que le preguntaran: ¿eres tú el Mesías a quien hemos esperado o debemos seguir buscando a otro? Los 2 discípulos de Juan encontraron a Jesús y le dijeron: Juan el Bautista nos envió a preguntarte: ¿eres tú el Mesías a quien hemos estado esperando o debemos seguir buscando a otro? Juan llamó a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para hacer una pregunta. Juan tiene preguntas que hacerle a Jesús, pero como está en la cárcel, no puede ir a Jesús. Él envía a 2 de sus discípulos. Y enfoquémonos en la pregunta que le quiere hacer a Jesús Juan. Dice: ¿eres tú el Mesías a quien hemos esperado o debemos seguir buscando a otro? ¿Quién era el Mesías? Suena extraño, ¿no? Es una palabra que si no has leído la Biblia es algo que no se entiende muy bien. ¿Quién era el Mesías? La Biblia le llama también el Cristo, el Salvador. ¿Quién era este Mesías y por qué Juan y el pueblo de Israel están ansiosos por conocerlo? Hay un video que ya vimos, pero se los quiero volver a poner. Se los va a resumir en 3 minutos. ¿Qué es el Mesías? Es un tema muy importante en la Biblia. Les voy a pedir a los servidores que bajen las luces y el de sonido que esté atento. Si entendemos este tema, entendemos el trama principal de la Biblia. Así que te voy a poner que pongas mucha atención a este video. ¿Quién es el Mesías? Hay una loca historia del principio de la Biblia. Tenemos a Adán y Eva y están en el jardín del Edén. Y todo en el jardín está bien, tal como debe ser, excepto que hay un árbol del cual Dios les dice no deben comer porque es peligroso y los matará. Eso es todo. Solo eviten el árbol y estarán bien. Correcto, parece simple, pero en el jardín hay una serpiente y comienza a contar otra historia. Dice que si comes del árbol no te matará. De hecho, te hará parecido a Dios. Y Adán y Eva le creen a la serpiente y comen del fruto. Y a causa de esto, lo bueno del jardín es trágicamente perdido y el mal y la muerte entran al mundo perfecto de Dios. Ahora, ¿por qué hay una serpiente que habla? Quiero decir, esto es un gran problema. Sí, es muy raro. Y aún más raro es el hecho de que la Biblia no dice por qué o cómo llegó ahí. Simplemente presenta a la serpiente como esta criatura que está en rebelión contra Dios y quiere que otros duden de la bondad de Dios y guiarlos a un camino de muerte. Y aquello que sea esta serpiente es la fuente del mal que impregna nuestro mundo y nuestras vidas hasta hoy. Pero hay una esperanza, porque justo aquí en la historia, Dios hace esta gran promesa a Adán y Eva. Que alguien vendrá en un futuro, un hijo de Eva, y este hombre vendrá y aplastará la cabeza de la serpiente y destruirá el mal y su fuente. De cualquier forma, durante la batalla, la serpiente morderá su talón. Entonces es como una destrucción mutua. Sí, es una hermosa y rara promesa. Y queda ahí, hasta el próximo momento clave de la historia. Cuando Dios señala a un hombre llamado Abraham y dice que a través de su familia, la bondad y la bendición serán restauradas a todas las naciones del mundo. Y al seguir a esta familia, llegamos a un bisnieto de Abraham, el cual se llama Judá. Y él recibe una promesa, que un rey vendrá de su familia y que todo el mundo seguirá a este rey. Y él traerá paz y armonía y habrá mucha comida y leche y vino en viñas y será asombroso. El primer rey que conocemos que viene de la línea de Judá es el rey David. Y él es un héroe. Quizá él aplastará a la serpiente. Pero resulta que David está infectado con la misma maldad que el resto del mundo. Él nunca aplasta a la serpiente, al contrario. Como sea, Dios le hace una promesa a David que este rey eventualmente vendrá de su casa. Pero mientras avances en la historia uno por uno, cada generación de sus hijos es totalmente tonta y sucumben ante la serpiente. Ellos escogen el mal, van tras el dinero y el sexo y el poder y siguen otros dioses.
la cosa se pone tan mal que destruyen la nación de Israel por completo y el malvado imperio de Babilonia los desaparece. Así que ya no hay más reyes para siquiera cumplir las promesas. Y parece que todo el plan está perdido. Pero durante esos oscuros días hay un grupo de tipos locos llamados profetas, y ellos siguieron hablando sobre el rey que vendría y recordándoles de la promesa de que él vendrá y derrotará el mal y restaurará el jardín. Y un profeta en específico, Isaías, nos cuenta más de él. Nos dice por qué este rey es mordido. Isaías dice que el rey prometido recibe esa herida por la maldad de la humanidad y que lo mata. Pero de pronto, él regresa e Isaías dice que es porque él sufrió esta herida que ahora puede ser una fuente de sanación para nosotros. Pero el Antiguo Testamento termina y el rey que aplastaría a la serpiente nunca aparece. Y ese es el porqué, cuando el Nuevo Testamento comienza, nos presenta a Jesús de Nazaret. No como cualquier tipo, sino como alguien que viene a cumplir estas promesas antiguas. Sí, aprendemos que viene de David, Judá y Abraham. Y va por Israel anunciando que la bondad del reino de Dios está aquí, ahora. Y comienza a confrontar las consecuencias del pecado en la gente, sanándolos y perdonándolos de sus pecados y maldad. Mucha gente comienza a creer que este es el rey prometido. Muy padre, ¿no? Qué chido que haya gente que se dedique a hacer esto. Acaban de recibir un resumen de todo el Antiguo Testamento en 3 minutos y medio. Lo que acaban de ver es todo el Antiguo Testamento. Dios creó al ser humano perfecto, el ser humano lo estropea, pero Dios no se queda con los brazos cruzados y promete que un día va a restaurar todas las cosas a través de un hombre. Y ahí vienen quién es ese hombre. Jesús. Él es el Mesías, el Salvador prometido. Entonces aquí vemos que Juan está ansioso por confirmar si Jesús es este hombre, si Jesús es el Mesías, porque tiene grandes repercusiones si Jesús es el Mesías. Él ve que Jesús reúne todas las características de este Salvador, y por eso viene y le lanza esta pregunta directa: ¿eres tú el Salvador que estamos esperando? ¿Eres el Cristo? ¿Eres el Mesías? ¿Eres el Hijo de Dios? ¿Eres Dios hecho hombre? ¿Eres tú, Jesús? ¿O tenemos que esperar a otro? Vamos entendiendo, ¿no? Ahora, un detalle muy importante. ¿Por qué Juan tiene dudas si Jesús es el Mesías? Si Juan mismo ya había declarado que Jesús era el Mesías. Esa es la interrogante. En el Evangelio del apóstol Juan se nos relata que cuando Juan el Bautista vio a Jesús, que lo vio llegar para ser bautizado, Juan hace esta declaración en Juan 1, versos 29 y 34. Ve a Jesús y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Testifico que este es el Hijo de Dios, el Mesías. Él hace esa declaración. Además, en Lucas, cuando Jesús fue bautizado, recordemos que una voz se oyó del cielo. ¿Y saben qué decía esa voz en Lucas 3:22? Que Juan escuchó. Decía: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Él es el Hijo de Dios, es el Mesías. Y Juan lo había escuchado. Entonces Juan había declarado esto. Juan había escuchado esa voz del cielo. ¿Y por qué aquí Juan está dudando que Jesús es el Mesías? ¿Qué le pasó a Juan? ¿Qué le pasó? Este texto no nos está respondiendo qué le pasó a Juan, qué está pasando con él. Pero creo que con una afirmación que Jesús hace más adelante nos va a aclarar eso. Entre tanto que llegamos a ese verso, no quiero que avancemos sin antes reflexionar unas cosas sobre el hecho de que un gran hombre como Juan, un gran hombre de Dios, puede estar atravesando por momentos de duda. Aquí tienes a un gran hombre de Dios atravesando por un momento de duda. La primera reflexión es esta: la duda es algo que hasta el cristiano más experimentado tiene que aprender a lidiar. Miren, el papá de Juan era pastor.
Juan aprendió a orar, a caminar con Dios y a servir a Dios desde muy pequeño, desde muy joven. Lo presentaron desde niño y él estuvo enseñado en las Escrituras desde pequeño. Seguramente se sabía casi de memoria la Biblia. Y cuando creció, él literalmente decidió irse a vivir al desierto para buscar más a Dios. Vivía en el desierto porque buscaba mucho al Señor. Además, Juan era un gran predicador. Si había un hombre con respuestas, ese era Juan. Si había un hombre con respuestas sobre Dios. Y Dios realmente hablaba a través de Juan. Fue un hombre esforzado, valiente, que no negoció sus convicciones bíblicas por nada. Sin embargo, Juan tiene dudas sobre Dios. ¿Qué nos dice esto? Nos dice esto, hermano. No importa cuánto tiempo llevemos caminando con Jesús, no importa cuántos libros hayamos leído, o cuánta Biblia tengamos memorizada, o cuántas predicaciones hayamos escuchado, de vez en cuando la duda se va a asomar en nuestro caminar con Dios. Si se asomó en la vida de Juan, también se va a asomar en la tuya y la mía. Se va a asomar la duda. Es mentira eso de que el cristiano entenderá todo de Dios y lo tendrá todo resuelto toda la vida. No es cierto, habrá ocasiones donde no tendremos respuestas. Hay una verdad aquí. Quien cree que entiende todo de Dios, demuestra que en realidad no entiende nada. No siempre vamos a tener todas las respuestas. De hecho, la Biblia contiene la revelación de la persona de Dios, pero no contiene toda la revelación. Dios es un ser infinito. Se nos ha revelado lo que necesitamos saber, pero aquí no viene todo lo que es Dios todavía. No lo puede contener este libro a Él. Vamos a tener que aprender a caminar entonces con la duda, como Juan está caminando en duda. Otra cosa que quiero que vean es que la mejor manera de reaccionar cuando hay dudas es hacer lo que está haciendo Juan. ¿Qué está haciendo Juan cuando tiene dudas? Pregunta. Lo mejor que puedes hacer cuando hay dudas es preguntar. En vez de sentirte mal o condenado y decir, ay, ¿por qué tengo dudas y ya me han dicho? Pregunta. Precisamente porque Juan no quiere perder la fe, es que él no deja sus dudas sin expresarlas y se apresura a buscar respuestas. Es como si Juan estuviera viendo que la sala se está incendiando y viene y agarra un balde de agua y se la echa. Así está actuando. No, eso no lo puedo dejar ahí porque si lo dejo va a crecer y luego va a incendiar toda mi casa. Eso está haciendo Juan con la duda, precisamente porque no quiere perder la fe. Está acabando con ella. Está haciendo las preguntas que tiene que hacer sobre Jesús. Aplicación para nosotros. ¿Qué preguntas tienes acerca de Jesús? ¿Tienes preguntas acerca de Jesús? Otra pregunta. ¿Qué estás haciendo para encontrar respuestas a esas preguntas? Aquí Juan tenía preguntas y estaba haciendo algo por encontrar respuestas. ¿Qué estás haciendo tú si tienes preguntas acerca de Dios, de la vida, de Jesús, de la Biblia? ¿Qué estás haciendo para encontrar esas respuestas? ¿Estás leyendo tu Biblia? ¿Estás hablando de ellas en tu grupo en casa o en tu grupo unos a otros en la iglesia? ¿Te has acercado a alguien para dialogar de estas dudas que tienes? ¿Has estado buscando buena literatura o buenas enseñanzas para aprender más sobre estas dudas que tienes? ¿Qué estás haciendo con tus dudas? Si no haces algo con esas dudas, si no haces algo con ese fuego que arde dentro de ti, va a terminar quemándote todo. No lo dejes correr. Mejor échale un baldazo de agua, como vemos que Juan lo está haciendo aquí. Mejor sácalas. Sácalas. Y si esa es la palabra de Dios para ti esta mañana, tómala. ¿Qué estás haciendo con ese fuego que arde aquí adentro? Con esas cosas que te quedas callado. Sácalas antes de que te quemen todo. Y por el otro lado, también quiero que observemos que nadie debe despreciar ni condenar a hermanos con dudas. No debemos por qué espantarnos cuando alguien tiene dudas, ya sean muy profundas o muy sencillas. No debemos de condenar ni hacer menos a alguien porque tiene dudas. Judas 1:22, me gusta mucho este verso, dice, tengan compasión de los que dudan. Y le está hablando a la iglesia. No es malo dudar.
Al contrario, cuando haya dudas, sé paciente en responder, en dar argumentos, en hablar de qué dice la Escritura sobre este Dios que tenemos. Tengan compasión de los que dudan, actúen de manera buena con ellos. Y aquí quiero decirles, todos tenemos o vamos a tener preguntas acerca de Jesús o de la Biblia. Y ¿saben qué? No debemos de avergonzarnos por ello. No debemos de avergonzarnos por tener dudas. Aquí hay otro principio. Es mejor tener una duda honesta que una fe hipócrita. ¿A qué me refiero? Yo prefiero que en esta iglesia todos seamos preguntones en vez de hacer la hipocresía de que ¿cómo estás? Bien, ¿y qué piensas de Dios? Dios es amor, y sí. Pero allá en tu casa tú no confías en este Dios del que se le predica. Tienes tantos huecos de saber quién es Él, cuál es la voluntad de Él para ti, de qué se trata tantas cosas. Y de una tienes una fe, pero es una fe hipócrita, que pone una cara distinta a la realidad. Es mejor poner una cara de una duda honesta que de una fe hipócrita. ¿Ok? Lléveselo en su corazón. Otra cosa que quiero que veamos aquí. Juan no solo está haciendo preguntas. Juan está haciendo preguntas con una actitud correcta. Porque, ojo, no es lo mismo tener dudas a tener incredulidad. Aquí Juan no está rechazando a Jesús. No está enojado reclamándole algo. Juan quiere agradar a Dios y tiene una duda muy sincera. Por eso va con Jesús, que obviamente conoce y sabe que es un hombre de Dios, pero es una duda sincera. No sabe. No está convencido si Jesús es el Mesías, por eso está preguntando. Y se está humillando y está diciendo, perdóname, pero no sé. Dime, por favor, ¿eres el Mesías? Pero su actitud no está siendo incorrecta. Acercarse con una actitud incorrecta a Jesús hubiera sido decirle, eres un impostor, deja de hacer lo que haces. O lo que los fariseos decían, tu poder viene de los demonios. Eso es incredulidad. Incredulidad hubiera sido decir, no creo en ti, deja hacer eso que haces. Pero no, Juan no está haciendo eso. Juan está expresando sus dudas de una manera sincera y le dice, explícame si eres o no eres. Por favor, necesito saberlo. Juan realmente se está acercando a Jesús con una esperanza y la apertura para encontrar respuestas. Juan realmente está buscando respuestas. Y sabes, muchos hacen preguntas de Dios, pero no lo hacen porque quieren encontrar respuestas. Lo hacen porque creen que pueden descalificar a Dios. Por ejemplo, muchos dicen cosas como esta, dicen, Dios no puede ser bueno. Si Él fuera bueno, ¿cómo puede permitir tanta maldad en el mundo? O dicen, yo no puedo creer en Dios. ¿Cómo puedo creer en un ser que tendrá sufriendo a seres humanos por la eternidad en el infierno? Ese es un ser horrendo para mí. Yo no puedo creer en Él. Yo no puedo creer que Dios existe, porque ¿cómo puedo creer en un ser que no puedo ver? Y no estoy diciendo que no puedan ser dudas sinceras, pero la persona que tiene esta actitud no está buscando respuestas, porque asume que ya las tiene. Ya está diciendo que no cree porque ya ha hecho su veredicto en su mente. Ni siquiera está preguntando, a ver, explíquenme, ¿por qué si Dios existe no lo puedo ver? ¿Por qué si Dios es bueno puede tener a alguien sufriendo por la eternidad en el infierno? ¿Por qué si Dios es todopoderoso y bueno, por qué sigue habiendo cosas malas? ¿Por qué no detiene la maldad? No está preguntando, Él está diciendo, no está abierto a nada. No está buscando respuestas, está buscando tener la razón, pero no está buscando respuestas. Y alguien con esa actitud no está abierto a cuestionar lo que cree. No está abierto a cuestionar lo que cree. Y sabes, los cristianos debemos estar abiertos a cuestionar lo que creemos. Debemos estar abiertos a las preguntas, porque si Dios es real y si su palabra es verdad, no hay nada que temer. No tenemos una fe ciega. Pero el escéptico también debe estar abierto a cuestionar lo que cree, si es que realmente desea encontrar respuestas. Y eso es precisamente lo que Juan está haciendo aquí. Juan está cuestionando lo que ya cree. Juan no solo tiene dudas.
Juan está dudando de sus dudas. Dudo de lo que dudo. ¿Sí lo entiendes o no? Soy como trabalenguas. Pero Juan está diciendo, pues yo pienso que eso no será o no será así, no será. Voy a dudar de lo que estoy afirmando en mi mente y mejor pregunto para encontrar una respuesta. Voy a dudar de mis dudas. Y eso es lo que lo está llevando a acercarse a Jesús con una actitud correcta, con una apertura a encontrar respuestas. Hermanos, amigos, dudas de tus dudas. ¿Estás abierto a cuestionar lo que crees? Jesús quiere que estés abierto a cuestionar lo que crees. Porque en el momento que te abras un poquito, déjame decirte que hay alguien que tiene bonitas respuestas y convincentes. 2000 años y seguimos aquí reuniéndonos a hablar de Él. Vivimos en el año 2018 después de ¿quién? De aquel que realmente te puede retar a dudar de tus dudas. Duda de lo que crees de Dios. Vienes aquí, eres una visita o estás en estas encrucijadas, acércate a alguien, ábrete, pero te digo, duda de tus dudas. No te creas todo lo que piensas. Replantea lo que crees, así como yo mismo tengo que replantear lo que creo para encontrar respuestas, si es que las estoy buscando. Porque tú puedes hacer muchas preguntas sin la finalidad de encontrar realmente respuestas. Pero aquí Juan no está haciendo eso. Aquí Juan está dudando de sus dudas, está replanteándose lo que cree creer. Y qué curioso, vamos a ver cómo Jesús le responde a Juan. ¿Qué actitud tiene Jesús con los que tienen dudas? Vamos adelante con el siguiente verso. Dice, en aquel mismo momento, Jesús curó a muchas personas de sus enfermedades y sufrimientos y de los espíritus malignos. Y dio la vista a muchos ciegos. Lo que estamos viendo aquí es que Jesús le está respondiendo la duda a Juan con hechos. Las profecías decían que el Mesías vendría a la tierra demostrando este tipo de poder que leemos en este verso. Estaba escrito desde cientos de años atrás que el Mesías vendría haciendo esto. Y Jesús lo está haciendo. Jesús está demostrando que efectivamente Él es el Mesías. No está hablando, lo está demostrando. Él es el Salvador esperado. Él es Dios encarnado. ¿Por qué? Porque lo que Él hace solo lo puede hacer el Mesías. Para los escépticos, otra vez, Jesús hizo milagros. Pero si tú ves a Jesús como un hombre, tienes mucho que cuestionar. Pero si Jesús es el creador del universo, entrando en la escena de la diminuta tierra que Él creó, puede hacer esto. Entonces, cuando vemos estos textos sobre Jesús, no vamos a decir que fue lenguaje figurado. Vamos a decir que Él hizo esto porque Él es Dios. Jesús no hizo milagros para demostrarnos el nivel de poder que puede tener un hombre, sino para demostrarnos que Él viene del cielo. Esa es la realidad sobre los milagros de Jesús. Entonces, aquí en esto podemos ver que Jesús es Dios encarnado. Jesús está entrando en la escena y también podemos ver que Jesús está respondiéndole a Juan no con palabras primero, sino con hechos primero. Hermanos, Jesús fue conocido no solo por sus enseñanzas, fue conocido por sus obras. Y lo mismo debe suceder con la iglesia, ¿sabías? Qué vergüenza que se conozca de nosotros. Uy, qué bonito enseñan. ¿Y no más? ¿Y nuestras obras? ¿Y nuestras obras? Una iglesia no debe ser conocida solo por su sana doctrina. Debe ser conocida por el poder de Jesús manifestada a través de ella. Donde Jesús esté, no va a haber una religión fría, no va a haber solo ritos y ceremonias, sino que habrá manifestaciones reales y visibles en la vida de los creyentes. Otro principio, el cristianismo no es solo una filosofía de vida. El Jesucristo es real, su poder es real.
Y su presencia entre nosotros debe ser visible. La gente debe vernos y decir, sí, Jesús resucitó. No hay otra explicación para esto. Jesús está vivo. Jesús tiene poder. Jesús es real. Si en la iglesia los muertos en pecado no resucitan y los ciegos espirituales no reciben vista, tenemos muchas razones para sospechar de que Jesús no está aquí. Muchas. Si no se hace palpable que Él está entre nosotros. Y es lo que estamos viendo que hace Jesús primero. Te voy a mostrar que soy yo. Pero no se queda ahí, vamos al siguiente verso. Dice después, luego les contestó, vayan y díganle a Juan lo que han visto y oído. Cuéntenle que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios de su enfermedad, los sordos oyen, los muertos vuelven a la vida y a los pobres se les anuncia la buena noticia, el evangelio. Jesús, después de demostrar con hechos que Él es el Salvador prometido, ahora lo demuestra con la Biblia. Déjame explicarte. Todas estas afirmaciones que Jesús está pidiendo que le digan a Juan son textos bíblicos, escritos por el profeta Isaías cientos de años antes de que Jesús naciera. Te doy las citas, búscala en tu casa. Todas estas son citas bíblicas. Isaías 26, 19, 29, 18, 35, 5 y 61, 1. Todos son textos bíblicos. Jesús cita versos de la Biblia y les dice a los seguidores de Juan, vayan y díganle a Juan que todo lo que Isaías prometió que ocurriría cuando Dios estuviera en medio de ustedes está sucediendo. Eso es lo que está haciendo. Jesús entonces les está recordando textos de la Biblia para que puedan entender mejor lo que están viendo sus ojos. Cuando Dios quiere hablar algo a nuestras vidas, hermanos, Él usará su palabra para clarificárnoslo. Él va a usar su palabra para clarificarnos lo que Él quiere hablar a nuestras vidas. Y también notemos esto. Jesús sabía que Juan conocía las Escrituras. Jesús sabía que cuando los discípulos le llegaran a Juan con este mensaje, Juan rápido sabría a qué sección de la Biblia se refería con esta respuesta a Jesús. Rápido diría, está citando Isaías, está citando estos textos. ¿Qué hubiera pasado si Juan no hubiera conocido lo que las Escrituras dicen del Mesías? Nada, simple y sencillamente se queda sin respuestas. Porque no sabría quién es el Mesías a la luz de la Escritura. No podría dar con las respuestas. ¿Qué pasará con nosotros cuando Jesús nos quiera hablar y no conozcamos su palabra? ¿Qué pasará? Muchos de nosotros andamos así. No conocemos a Dios, no conocemos su voluntad, porque no conocemos la Biblia. Porque no conocemos lo que Él ha dicho. Y sabes, tendemos a renegar que Dios no nos habla. Uy, me gustaría que me hablara. Pero eso no es cierto. Miles de páginas en las que Dios te habla. Miles. Pero somos nosotros los que no nos disponemos a escucharlo. Somos nosotros, no es Él. Él está hablando. Él ha hablado. Al principio oraba y les decía, esto es un milagro en tu mano, en tu celular ahora. ¿Y dices que Dios no te habla? Es como la radio, que ya no se va a usar o no se usa tanto, ¿no? Se va a usar en internet, pero la emisora emite su señal, la estación de radio. Pero ¿qué pasa si tú no lo pones en la estación? ¿Se escucha lo que dice la estación? No, ¿verdad? Tener dudas, hermanos, puede ser algo bueno. Las dudas pueden guiarte a conocer más a Dios, a atesorarlo más y a tener una fe más sólida. Esa es la verdad. Les voy a comentar algo que he visto yo, que para mí fue algo impresionante en cuanto a cómo ver encarnado este principio, de que cuando tú vienes a Dios con dudas, con un corazón sincero, realmente creces en Él, realmente lo conoces más, lo atesoras más, tu fe se fortalece, tu vida cambia. El hermano está grabando, ¿no? ¿Verdad?
nuestro hermano que está en India, no voy a decir su nombre porque es peligroso, pero como ustedes saben, tenemos un hermano en la India que es misionero, que aquí se convirtió hace año y medio. Aquí llegó con nosotros, pero cuando él llegó era ateo. Era ateo. Y recuerdo muy bien ese día que llegó él y al final se me acercó y me dijo: oye, tengo dudas, me dice. Tengo dudas. Y dije, qué bien, dije, tienes dudas. Y le dije, ¿quieres aprender? Sí. ¿Me puedes explicar qué es el cristianismo? Me dice. Y le dije, ¿te gusta leer? Sí. Tengo mucho tiempo para leer. Trabajaba, voy a decir el nombre. Trabajaba él en un estacionamiento en las noches y decía, sí, tengo mucho tiempo para leer y sí me gusta mucho leer, pero tengo muchas dudas. No sé, me hablaba de usted en aquel entonces, el igualado ya me habla de tú. Y me hablaba y me dice, pero no se me vaya a ofender, oiga, es que sí tengo muchas dudas, pero quiero saber. Y ya me dijo, la verdad yo no creo en Dios, pero quiero saber qué es el cristianismo. Y lo puse a leer la Biblia y le di mi celular. Y ese muchacho no paró. Sí tenía muchas dudas. Y lo puse a leer la Biblia, lo puse a leer los evangelios. Le di unos comentarios bíblicos y le dije, léelo, platica, me dices y platicamos, me dices y platicamos. Un mes y ya me decía, oré. Y yo, ¿no que no creías en Dios? 2 meses. Oye, me quiero bautizar, pero no sé si es apresurado, me dice. 3 meses, siento un llamado a ir a un lugar a predicar. Y yo, 3 meses. Y yo, wow. 1 año está en la India predicando con una pasión que yo admiro. Un muchacho que tenía dudas y tenía una actitud correcta para cuestionar sus dudas y que dejó que la palabra de Dios entrara en su vida. Entrar en su vida. Eso es lo que está sucediendo con Juan. ¿Ya sirve la proyección? ¿No? ¿Se descompuso? ¿Poquito? Porque traía una frase ahí y se las voy a decir, porque no es en la proyección. Hay un principio aquí. Haz de tu duda, una puerta que te lleve a crecer con Dios, no una pared que te separe de Él. Las dudas pueden hacer eso en tu vida. Pueden ser una puerta al conocimiento de Dios o pueden ser una pared para alejarte de Dios. Es como un cuchillo, tiene el potencial de matar a alguien o tiene el potencial de cocinar comiditas bien ricas. Lo mismo es con la duda. La duda tiene el potencial de abrirte a más con Dios o de cerrarte hacia Dios. ¿Qué actitud vas a tomar? Te recomiendo que tomes la actitud de Juan y que tomes la actitud de esta persona que te hablé ahorita, que está entre nosotros en la India. Una actitud abierta a obtener respuestas, pero también abierta a hacer muchas preguntas. Muchas preguntas. A lo mejor no todas las respuestas las vas a tener, pero sí vas a tener las más importantes, las que cambian tu vida realmente. Ok, entonces vamos a seguirle con el verso 23. Texto 23 dice, ahí los que tienen su Biblia dice, y díganle a Juan. Jesús le está dando un mensaje más específico a Juan. Y le dice, díganle a Juan, Dios bendice a los que no se apartan por causa de mí. Ese texto está como que no, está fuera de lugar. Está fuera de lugar. Le está diciendo, sí, soy el Mesías, mira, con hechos y con la Biblia en mano te demuestro, soy el Mesías. Pero tengo otro mensaje especial para ti, Juan. Dios bendice a los que no se apartan por causa de mí. ¿Por qué creen que Jesús le está diciendo esto a Juan? ¿Por qué le está diciendo esto? Volvemos a la pregunta que nos hacíamos versos atrás. ¿Por qué Juan está preguntando si Jesús es el Mesías, si él mismo había afirmado eso meses atrás? ¿Por qué está dudando Juan? Y este verso creo que nos da luz. Recordemos, ¿en dónde está Juan mientras Jesús está haciendo todo esto? En la cárcel, muy bien. ¿Quién habla? Ah, ya habló. Muy bien. ¿Cómo crees que se sentía Juan al estar sufriendo encerrado en una prisión? Después de dedicar su vida entera a servir a Dios, vivir en el desierto toda su vida, comer, de hecho, la semana que entonces va a hablar más el pastor Héctor, pero comía grillos con miel, vivía pobre, dedicó toda su vida a buscar a Dios y a servir a Dios.
se esforzó muchísimo y ve dónde está Juan por hacer la voluntad de Dios. Está en la cárcel. ¿Cómo te sentirías tú si después de servir con todo a Dios terminas en un lugar así? ¿Cómo te sentirías? Para que entendamos un poquito lo que está pasando Juan y por qué está dudando Juan. A eso añádele esto: los judíos, como Juan, pensaban erróneamente que cuando el Mesías apareciera en la escena, Él vendría también como un líder militar que destruiría a los malvados y sobre todo destruiría al gobierno romano que oprimía a los israelitas. Estaban confundidos al respecto. Estaban confundidos, como muchas personas israelitas ahorita, que están esperando todavía a su Mesías. Cuando nosotros lo veamos por segunda vez, ellos lo van a ver por primera vez. Es lo que la Escritura enseña, que en la segunda venida de Jesús, ahora sí vendrá Él a restaurar todas las cosas y a ponerle fin a todo. Pero en su primera venida no iba a ser así, y estaba profetizado, y los judíos batallaban con ese concepto del Mesías. Entonces Juan, muy probablemente, lo más probable es que aquí está preguntando si Jesús era el Mesías, porque si Jesús era el Mesías, Él tendría que venir a librarlo de la prisión en la que se encontraba. Y hay un gran problema: Jesús no lo está haciendo. Sí, los ciegos ven, los leprosos son sanados, es anunciada la buena noticia a los pobres, pero tú vas a seguir en la cárcel. ¿Lo ves? Tiene muchas razones por las cuales dudar. Entonces, es muy probable que Juan está dudando aquí por lo que está viviendo, por lo difícil que está viviendo y por su entendimiento limitado de Jesús. Posiblemente Juan estaba pensando que cuando el Salvador se manifestara, Él saldría libre, por fin, de estar en esa prisión oscura y fría. Y como Él había dado su vida para servir a Dios, a lo mejor pensaba: bueno, en cuanto llegue Él me va a recompensar. Si alguien lo ha dado todo por Él, soy yo. Yo vine a preparar su camino, me merezco algo, ¿no? A lo mejor Juan creía que cuando venga Él me va a sacar de aquí, me va a presentar a la israelita más guapa de toda la región, me voy a casar con ella, me va a dar una gran casa con una cochera para 3 camellos del año ahí, me va a dar 2 o 3 viajes de vacaciones al año, me va a dar mucha salud, mucho dinero, muchos años de vida, y todo va a estar bien porque me va a recompensar cuando llegue este Mesías. ¿A poco no nos separemos tanto de Juan? ¿A poco no es algo que nos pasa a nosotros también? ¿A poco a veces no nos hemos hecho a la idea de que cuando caminemos como Dios desea, o cuando nos dispongamos a servirlo más, todos los problemas se van a ir y toda nuestra vida será bonito y color de rosa? ¿A poco no? ¿A poco no pensamos que podemos poner a Dios en deuda con nosotros? Que porque ahora sí vengo a la iglesia, ya no me tengo que enfermar, ya me va a ir bien, todo me va a salir bien. Y piensas que todo va a estar color de rosa, la casa de tus sueños, los carros que quieres, bienestar, pensión, todo te va a salir bien porque ahora estás sirviendo a Dios. ¿A poco no nos pasa lo que le está pasando a Juan? ¿A poco no nos identificamos con Juan, que está confundido porque Dios simplemente no está haciendo lo que él esperaba que hiciera? Él había escrito su guión, pero de repente Dios se sale del guión y dice: ¿qué está pasando? Eso es para los millennials y para abajo, hermanos, para que digan que soy un pastor jovial. Y con todo eso en mente, ¿a poco no hace más sentido esto que le está diciendo Jesús a Juan? Y pongo la Reina Valera porque con esta, muchos, esto ya no es millennial, pero la Reina Valera dice: bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Juan, no te voy a sacar de la cárcel, no te voy a dar tus camellos, no te voy a dar a la israelita guapa. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Paráfrasis de lo que Jesús acaba de decir: Juan, soy el Mesías. Te lo estoy demostrando con obras y con la Biblia en mano. Posiblemente no estoy haciendo lo que tú pensaste que haría, pero confía, mis planes son mejores que los tuyos. Juan,
No soy yo el que debe cambiar sus planes, eres tú. No tropieces conmigo, no te apartes por causa de mí. Confía en mí. Confía en mí. Y sabes, no son pocos los que se apartan de Dios por causa de este Jesús. Por eso Jesús lo está diciendo. No son pocos los que se apartan de Jesús, porque Jesús no se amolda a las personas, sino que demanda que las personas se amolden a Él. No son pocos los que se apartan porque no pueden tener a un Dios que pueden manipular en la Biblia. No pueden tener a un Dios que piensa como ellos y se apartan porque no les gusta someterse a este Dios. No son pocos los que se apartan cuando leen textos como este de Jesús, palabras de Jesús. Cualquiera de ustedes que no renuncie a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. No son pocos los que se apartan cuando encuentran que este Jesús no permite que lo pongas en otro lugar en tu vida que no sea el primero. Porque Jesús no viene a tomar Jesús, y te lo digo con mucho amor, muchos venimos acá y decimos, ¿por qué estás yendo a la iglesia? Porque quiero un mejor matrimonio. Y eso puede tener algo bueno, pero también te puede tener algo malo. Porque si tú vienes a este lugar o quieres acercarte a Dios para que Dios te conceda esto que tanto amas, ¿quién es tu Dios? Vengo a Jesús porque quiero que me vaya bien en... ¿Quién es tu Dios? Y no quiere decir que esté mal, que quieras que te vaya bien en tu matrimonio, no está mal, pero cuida tus motivos, cuida tu corazón. Dios es bueno, claro que cuando vienes a Él, tu vida es transformada, pero el primer mandamiento, ¿cuál es? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y Dios viene y rompe con nuestros ídolos. Y no son pocos los que al escuchar esto tropiezan con Jesús. Y dicen, no, mejor me voy allá donde voy, escucho, me hinco, me paro y ya estoy bien con Dios. Bye. A vivir como se me pega la gana. Y si hice algo malo, voy, me meto en una cajita, digo esto, haz un rezo, papá. Dios, ya me metí a Dios a la bolsa otra vez. No son pocos los que rechazan al Jesús de la Biblia. No son pocos. Es lo que Jesús está diciendo. Y Dios bendice a quien no se aparta de Él por causa de Jesús. Juan no se apartó de Jesús. Lo vamos a seguir viendo. Pero déjenme terminar con algo muy sencillo para nosotros. ¿Cuál fue la manera en que Jesús calmó las dudas de Juan? Vimos muchas aquí, pero te las puedo resumir en dos. Jesús invitó a Juan a observar lo que él estaba haciendo. Le dijo, ¿tienes dudas? Si soy el Mesías, ve lo que hago. Observa qué hago, cuáles son mis obras. ¿Tienes más dudas, Juan? Ven, observa lo que dice la palabra. Observa sus obras y observa sus palabras. Si Juan quería vivir con gozo y bendición, él tenía que confiar en lo que Jesús había hecho y en lo que su palabra decía. Tenía que confiar en esas dos cosas. Tenía que confiar en lo que estaba viendo que Jesús hacía y en lo que la palabra de Dios dice. ¿Y saben qué? Si queremos vivir en gozo y bendición con Dios, eso es lo que nosotros tenemos que hacer también. Eso que hizo Juan tenemos que hacer. Confiar en lo que Jesús ha hecho y confiar en lo que Jesús dice, lo que su palabra dice. ¿Estás batallando con confiar en Dios porque Él no ha hecho lo que tú esperabas en ciertas áreas de tu vida? Esa es la pregunta más importante. Ahí te puedes llevar este sermón. ¿Estás batallando con confiar en Dios porque Él no ha hecho lo que tú esperabas que hiciera? ¿Te sientes con muchas dudas sin responder? No tienes idea de lo que Dios está haciendo en tu vida y todo te parece oscuro y sin sentido y empiezas a cuestionar, ¿por qué voy a la iglesia? ¿Por qué sigo haciendo esto si no tiene sentido? Si nada me está saliendo bien, si esto que tanto le pido a Dios no me lo está concediendo, no está haciendo lo que espero de Él y estoy frustrado. ¿Ese eres tú?
¿Estás dudando de que Dios realmente te ame? ¿Estás aquí porque dudas de que realmente le interesas poquito a Dios? Vamos a aplicar lo que Jesús hizo con Juan, las invitaciones. Primero, si ese eres tú, voltea a ver lo que Jesús ha hecho por ti. Voltea a ver sobre todo a este lugar. Yo no sé por qué pasas lo que pasas. Posiblemente tú tampoco, solo Dios sabe. Pero sí te puedo decir algo. Si Él estuvo dispuesto a morir por ti, puede haber 1000 razones, pero la única que no puede haber es que Él no te ame. Lo que sea que estás pasando, Él te ama, aunque no lo sientas. Voltea a ver lo que Él ha hecho. Te ama. Las cosas no están saliendo como quieres. Voltea a ver lo que Él ha hecho. Te ama. Ahí está la prueba de su amor. La Escritura nos muestra que Él ha hecho eso por ti. Así es que atraviesa por todas esas dudas, ese valle oscuro, pero recuerda que Él va contigo. Que Él va contigo. No sé qué razón hay, pero sí sé la única razón que no puede ser porque no te ama. Porque Él te ama. Él te ama. Sientes como si Dios te hubiera abandonado, ¿verdad? Sientes como si Dios te hubiera abandonado. No le importas si estás solo. No solamente voltees a ver lo que Él ha hecho, voltea a ver a su palabra y cómete estas promesas y estas joyas. En su palabra Él dice cosas como esta: nunca te dejaré y jamás te abandonaré. ¿Te das cuenta cómo realmente es real? ¿Cómo conforta nuestras dudas? Sus hechos y sus palabras. Dios está contigo. Él no te ha abandonado ni te va a abandonar. Y posiblemente estas palabras que Juan necesitaba escuchar en esa prisión oscura y fría hace 2000 años son las mismas que tú necesitas escuchar hoy. Recuerda que te ama y recuerda que nunca te dejará y jamás te abandonará si estás en Cristo. Si estás en Cristo, esto es una verdad. Vamos orando, vamos orando. Señor, gracias, Señor, porque tú no nos condenas, Señor, cuando pasamos por momentos donde cuestionamos todo, donde la duda llega a nuestras vidas, Señor. Tú no nos lo reprochas, así como no le reprochaste a Juan, Señor. Pero si hemos aprendido algo esta mañana, Señor, son 2 cosas: que necesitamos voltear a ver más a lo que tú has hecho, y necesitamos voltear a ver más a tu palabra, Señor. Que cuando vengan los momentos difíciles, Señor, en nuestra mente se haya una cruz tatuada, Señor. Pero también, Señor, que recordemos todas tus bondades, Señor. Todas esas veces que nos has librado del mal, que nos has proveído cuando parecía que las cosas no se iban a dar. Esas veces que has respondido a nuestras oraciones. Todas esas veces que hemos visto tu bondad. Que no seamos ciegos a lo que has hecho en nuestras vidas, Señor. Pero que también volteemos a tu palabra, Señor, para tener claridad, para tener refugio, para tener sustento y fortaleza, Señor. Haznos hijos tuyos, Señor, que devoren la Escritura, que la coman y la saboreen como la miel, Señor. Para que ellos nos ayude, Señor, esto a enfrentar la duda, Señor. Te pido por mis hermanos que pasan por tiempos difíciles. Que esas dudas, ese momento de crisis, de prueba, se conviertan en puertas, Señor, para conocerte más, Señor, para aferrarse más a ti. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos. Sella esta palabra en nuestro corazón. Y a mis hermanos que están con dudas, Señor, que tienen a lo mejor falta de confianza para empezar a abrirse, te pido que hagas algo esta mañana, Señor. Que saquemos ese fuego que está en nuestro corazón para que no terminemos tatemados por Él, Señor.
que nos sorprendamos al encontrar tus respuestas, lo que tú eres. Y que tu Espíritu, Señor, esté en nosotros para que lo que vivamos sea más que una filosofía de vida, Señor. Que allá afuera la única explicación que se encuentre cuando nos encuentran viviendo de cierta manera sea que tú estás vivo, Señor. Que vivamos de manera que la gente crea que tú sigues vivo en nosotros, Señor. Que tú resucitaste y que prometiste que jamás nos abandonarías, Señor. Que tú estás en nosotros, Señor, y obras a través de nosotros. Te lo pedimos, Señor, en tu nombre, Jesús. Amén.